No sé dónde dejé el auto, no me acuerdo lo que vine a buscar. ¿Cómo se llamaba ese actor? ¿Estas situaciones te resultan familiar? El cerebro, como cualquier otro órgano, envejece y se deteriora. Y hay olvidos benignos y otros relacionados a enfermedades neurológicas como la demencia. En este episodio charlamos con la neuróloga María Inés de Monte sobre las causas, prevención y tratamiento de la pérdida de memoria. Acordate de darle like y suscribirte al canal. ¿Es normal, Inés, ir teniendo ciertos olvidos, tener dificultad para recordar a medida que vamos envejeciendo? Bien, sí es normal o es habitual y no solamente a medida que vamos envejeciendo, porque a todos nos pasa en algún momento llegar a la cocina y quedarnos pensando en qué íbamos a hacer o qué íbamos a buscar. Este tipo de olvidos son olvidos benignos, lo mismo que a lo mejor si tengo muchas cosas que hacer y me olvido de hacer una u otra, o si guardo algo y después no recuerdo bien dónde lo guardé. Este tipo de olvidos son benignos y tienen más que ver con la atención. Claro. Es un problema de atención más que un problema de memoria. Bien. ¿Sí? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde dejé el auto estacionado? Eso. Por ejemplo, y a mí me pasa constantemente. Sí, o el qué iba a buscar o qué iba a hacer es el más típico y es una consulta muy frecuente de que me pasa muy seguido. Y por ahí lo que tenemos que tener en cuenta con esto es cómo estoy durmiendo, si estoy estresado, si hay algún síntoma depresivo de por medio. No siempre pensar en que es algo grave. ¿Por qué pasa esto de que ahora cuando decías de que nos olvidamos lo que íbamos a buscar, volvemos al lugar y parece que nos acordamos a veces? Por eso es importante, que lo podemos solucionar. Bien. ¿Sí? Yo me olvido, voy a buscar algo y no recuerdo qué iba a buscar, entonces tengo que ir a ver qué estaba haciendo. Sí. Entonces ahí veo que no tengo un problema de memoria, es un problema de atención, porque a lo mejor yo estoy ocupada haciendo algo y estoy pensando en lo que tengo que hacer después, pero hay que quedarse tranquilo. Cuando yo puedo solucionar ese olvido, cuando yo lo puedo resolver porque fui a ver qué estaba haciendo y vuelvo y busco lo que necesitaba, o quiero recordar un nombre, ese es otro, quiero recordar el nombre, no sé, de un actor, y no, y después a la noche digo, ahí está, volvió. Exacto, o sea que está en mi memoria, pero cuesta un poco que salga, cuesta un poco evocarlo, ¿sí? Más allá de esto que nos vas diciendo, ¿cómo nos vamos dando cuenta entonces que es normal? O por ahí tendríamos que prestar atención y sospechar de que hay alguna enfermedad que tenga que ver con la pérdida de memoria. Bien, tiene un poco que ver la funcionalidad de la persona, ¿sí? Si yo soy una persona olvidadiza, distraída, pero por ejemplo voy a trabajar y en mi trabajo rindo, hago bien las tareas que tengo que realizar, me puedo encargar de mi casa, de mi trabajo, de las actividades habituales del día y no se ven afectadas por estos olvidos, eso nos hace pensar, volvemos, en algo benigno. Perfecto. Si yo empiezo a tener algún déficit que interrumpe las cosas que yo hago habitualmente, ¿sí? Empiezo a tener algún problema en el trabajo porque me olvido cómo hacer algo, ahí ya se está afectando la funcionalidad. ¿Sí? Bien. Si yo siempre cociné y de repente me empiezo a equivocar mucho y dejo de cocinar porque me equivoco, porque hago lío cuando cocino, claro, ahí ya también estamos alterando la funcionalidad. Influye en la cotidianidad. Claro, lo cotidiano empieza a complicarse y empiezo a necesitar asistencia para realizar algunas cosas. Ahí ya estamos hablando de olvidos o de trastornos cognitivos más patológicos. Nosotros tenemos funciones cognitivas como la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje, exacto, las praxias, que es con lo que habitualmente funcionamos. Cuando empieza a fallar alguno de esos dominios cognitivos, eso sí me debe hacer pensar en algo un poco más patológico. Sacando estos casos que son normales o benignos, sí, ¿por qué básicamente vamos perdiendo la memoria? ¿Tiene que ver ahí sí con el propio envejecimiento o hay ciertas partes del cerebro que se van dañando? ¿Hay factores externos a lo mejor que también influyen en esto? ¿Problemas de visión? ¿Fatiga visual? ¿Dificultad para enfocar? Con la más avanzada tecnología, Dr. Facundo Carrizo ofrece servicio profesional adaptado a tus necesidades.
Obras sociales, particulares y PAMI. Turnos al 2625 63 60 36. Doctor Facundo Carrizo, oftalmólogo. Bernardo de Irigoyen 154. El cerebro, como todo, envejece. Exacto. Y este envejecimiento implica una atrofia, se va atrofiando. No es lo mismo un cerebro a los 20 años, que va a ser un cerebro gordo así, que un cerebro a los 80 años que ya va a estar con un poco más de atrofia. Esa atrofia va perjudicando todas estas funciones mentales de las que hablábamos previamente. Hay enfermedades que pueden acelerar este deterioro, las demencias en general, la más común es la demencia de Alzheimer, también está la demencia vascular y otro tipo de demencias que pueden obviamente acelerar este proceso, ¿sí? Este proceso de atrofia o de involución cerebral que es fisiológico. Es importante consultar cuando tengo estos olvidos o cuando yo veo que se me dificultan ciertas cosas, porque, por ejemplo, un paciente que tiene una depresión puede tener síntomas hasta similares a una demencia, pero lo vamos a mejorar con una psicoterapia, con un tratamiento psiquiátrico, con antidepresivos, porque no es una demencia, sino que son síntomas de depresión. Entonces es importante consultar como para diferenciar este tipo de patologías. Ahora, Inés, ¿estas enfermedades como la depresión, por ejemplo, pueden conducir a la pérdida de memoria? No, llevar a una demencia específicamente no. En general la demencia clásica, como la demencia de Alzheimer, son casos idiopáticos que están determinados genéticamente. Si yo tengo un gen que determina que voy a tener una demencia, la voy a tener, ¿sí? Las demencias hereditarias, o sea, la herencia del Alzheimer es mínima, es un porcentaje muy bajo. ¿Okay? Pero esto que hablamos de la depresión o de las enfermedades psiquiátricas quizás, en lo que influye que puedo llegar a tener un deterioro es que dejo de tener estimulación. Claro. ¿Sí? Si yo soy una persona depresiva que me quedo en mi casa y no hago ninguna actividad, no tengo actividad social, no tengo actividad física, no tengo actividad laboral, mi cerebro deja de recibir información. Entonces yo lo que necesito es meterle mucha información y mucha actividad. O sea, es importante estar activos. Es importante estar activo. ¿Y se puede, relacionado a esto, ejercitar de alguna manera el cerebro para que podamos evitar ciertos problemas futuros de memoria? Sí. Cada vez se insiste más con el tema de la actividad física. Mira. La actividad física, obviamente adaptada a la edad o a las posibilidades de cada uno, pero la actividad física es fundamental. Sí. La actividad social. Claro. No estar en casa, encerrado todo el día sin relacionarse con nadie, que por eso es importante ver la parte psiquiátrica. Sí. Y la actividad laboral, obviamente que no vamos a pretender que una persona que se jubila siga trabajando, ojalá no tuviera que ser así, sí. Pero a lo mejor una vez que yo dejo de trabajar, seguir con un hobby, seguir realizando alguna actividad que me demande concentración, que me demande atención, que me demande trabajo, praxia, hacer cosas. ¿La lectura, por ejemplo, ayuda? La lectura ayuda. Y esto de hacer crucigramas, yo en algún lado creo que lo leí alguna vez, de hacer estos ejercicios de crucigramas como para también prevenir. Sí, crucigramas, sopas de letras, los sudoku, todos esos libritos que vienen con un montón de cosas para hacer, sirven. De todas formas, si vos decís recién que tiene que ver con un gen, si nos va a pasar, ¿nos va a pasar? Sí. No sé si quería esa respuesta. Sí, nos va a pasar. Pero, a ver, la enfermedad de Alzheimer es un porcentaje de las demencias que tenemos. Otro porcentaje muy alto lo tiene la demencia vascular. La demencia vascular se va produciendo por daño vascular, ¿sí? En los vasos chiquititos que van e irrigan el cerebro. Esta demencia es algo que podemos llegar a evitar o a disminuir sus síntomas, ¿sí? Si yo soy un paciente que soy hipertenso, diabético, que tengo el colesterol alto, que soy sedentario,
tendría que empezar a cambiar ciertas rutinas para que mi cerebro no se vaya dañando con los años por este daño vascular que va teniendo. Fuiste nombrando el Alzheimer, la demencia. ¿Qué otras enfermedades son las más frecuentes, teniendo en cuenta de esto de la pérdida de la memoria? El Alzheimer es un tipo de demencia. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia cortical que es la más frecuente. Segundo en frecuencia está la demencia mixta, que es una asociación de Alzheimer y demencia vascular, y después la demencia vascular, ¿sí? Después hay muchas otras demencias, la demencia frontotemporal, la hidrocefalia normotensiva, que también puede provocar demencia. Hay otras que son menos frecuentes, no son tan habituales. En general, ¿la pérdida de memoria se da de manera paulatina o repentina, teniendo en cuenta estas enfermedades y en general? La pérdida de memoria es paulatina. Lo que nos tiene que hacer también, digamos, prender las alarmas con respecto a una demencia y no a estos olvidos benignos que hablábamos, es que a estos trastornos de memoria o de atención o de funciones cognitivas se le sumen también trastornos conductuales, ¿sí? Pacientes que a lo mejor previamente eran a lo mejor muy sociables y de repente dejan de ser sociables, sí. O pacientes que eran muy, muy correctos, empiezan a decir malas palabras, empiezan a insultar, que de repente empiece con una depresión o con excitación psicomotriz o con alucinaciones. Eso acompaña, no es solamente la pérdida de memoria, sino la pérdida de memoria y los trastornos conductuales. Sí. Eso ya me estaría orientando a una enfermedad de Alzheimer o algún tipo de demencia que después le pondremos el nombre y el apellido según la clínica y según los estudios. Perfecto. Ahora, esa persona que empieza a tener estos síntomas, ¿se da cuenta de lo que le está pasando o a veces son los familiares o las personas del vínculo cercano los que lo van detectando? Lo que vestís refleja lo que tenés dentro, lo que querés mostrar al mundo, lo que sentís y vivís. Queremos que siempre brilles, te sientas segura de vos misma y muestres tu mejor versión. Celebra tu esencia, vestite de vos, vestite en Mora. Al principio sí lo detecta la persona, al principio sí se da cuenta, pero cuando ya una demencia está un poco avanzada, el paciente en general no tiene conciencia de enfermedad. Te dice, no, pues no sé para qué me traen. Claro. ¿Sí? Sí, por ahí me olvido de las cosas, pero a veces, ¿sí? Y a veces si le preguntamos fecha, mes, año, no lo saben y te dicen, no, bueno, pero yo no le doy bolilla a esas cosas. ¿Sí? Empiezan a minimizar un poco los síntomas, pero lo minimizan porque no tienen conciencia de enfermedad. De lo que está pasando. No tienen conciencia de la enfermedad. ¿Y se suelen olvidar hechos recientes, hechos más antiguos, ambos, o también depende de cada enfermedad o de cada persona? En general, la afectación principal es de la memoria reciente. ¿Sí? Okay. Pueden contarte lo que pasó cuando tenían 6 años, pero no van a recordar lo que almorzaron hoy. ¿Sí? Y si te dicen algo, a lo mejor se ponen muy reiterativos, te repiten muchas veces algo que pasó recientemente, porque no recuerdan que ya te lo habían contado. Claro. ¿Y es una pérdida de memoria intermitente? O sea, a veces recuerdan, a veces no, ¿o es bastante permanente? Es permanente, es permanente. Lo que pasa es que también hay ciertas... Ten en cuenta que estamos hablando en general de pacientes adultos, ¿sí? Y que tienen muchas alteraciones o muchas enfermedades que se suman a esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad de Alzheimer y sumado a este trastorno cognitivo-conductual, tengo una infección, por ejemplo, una neumonía, o a lo mejor una infección muy simple como una infección urinaria, eso compromete mucho metabólicamente, entonces por ahí tienen estos bajones, ¿sí? Que los vamos a ver más dispersos, más desorientados, más reiterativos, ¿sí? O más abúlicos, con mucha menos actividad. Y después, en la medida que se recupera esa infección, por ejemplo, va recuperando. Lo mismo que la deshidratación.
ejemplo, que es muy común, sobre todo en verano. Como familiares de estas personas, de estos pacientes, ¿qué es importante saber? ¿Qué es recomendable hacer? ¿Qué no? A veces, por ejemplo, mostrarles fotos o canciones que escuchaban. ¿Por ahí sirve? O a veces podemos generar todo lo contrario, estrés, frustración, porque no lo recuerdan. Eso es parte de la estimulación. A mí me parece que la estimulación tiene que estar siempre. Obviamente que todos somos distintos y todos sentimos distinto. Entonces, si a lo mejor yo a mi familiar le muestro algo que sé que le va a afectar anímicamente, bueno, eso no lo hago, evitarlo. claro. Y lo que es importante, sobre todo al principio, y en general con todos los pacientes adultos, es en la medida de lo posible no suplir las cosas que ellos pueden hacer. Bien. ¿Sí? Porque a veces es muy común que los hijos decimos, no, deja, lo hago yo. Yo te voy a ir a pagar las boletas porque, no sé, por la inseguridad, lo manejo yo. O no, deja porque yo lo voy a hacer por internet, entonces vos no lo hagas. O no cocines porque mirá, si dejas abierto, yo te mando la vianda. Por el mismo miedo lo intentamos hacer nosotros. Entonces a lo mejor empezamos a suplir cosas que ellos pueden hacer. Sí. Y esas cosas se van olvidando, se van dejando de hacer y se van olvidando. Sí. Entonces, bueno, vas a cocinar, bueno, pero pongámonos los dos. Claro, te ayudo. ¿Sí? Te ayudo. Pero no lo hago por vos. Bueno, yo te voy a pagar las boletas, pero bueno, fíjate, revisá cuánto es. Perfecto. Haceme las cuentas, organizámelos como para que no dejen de hacer las cosas que habitualmente hacían. Totalmente. Es re importante eso que estás diciendo porque es una manera de ayudarlos y sí, que uno... Es que lo hacemos. Sí. Lo hacemos todos. No, deja que... Y después, en el caso de estos olvidos, ¿no? Esa pérdida de memoria, ¿qué es recomendable? Siempre ser sincero, siempre... O a veces, como seguirles la corriente. Hay pacientes que a lo mejor piensan o creen que personas que ya fallecieron están vivas. Y a veces las nombran o piden por ellos. Sí. ¿Qué hacemos en esos casos? O sea, le digo... No, sí, recordá que falleció de la mejor manera posible. Ok. Digamos, o por ahí si repiten muchas veces lo mismo, sí, me dijiste. Bien. Sutil y de manera amable porque ellos realmente creen que está, claro, que está vivo. Y por eso sí, seguirles la corriente, decir, bueno, no, fue a comprar y enseguida vuelve, no es lo más recomendable. No es lo más recomendable. A veces puede pasar que ni siquiera recuerden lo que le dijiste. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, qué sé yo, por ahí decirle, no, bueno, tratar de distraerlos, digamos, y de empezar con alguna otra actividad o con algún otro pensamiento, digamos. ¿Diagnóstico para estas enfermedades básicamente a través de tomografías? En la tomografía vamos a ver la atrofia que va teniendo el cerebro, esto que hablábamos previamente. El diagnóstico en general del Alzheimer es clínico. Nosotros preguntamos ciertas cosas, un poco lo que vemos del paciente, un poco lo que nos cuenta el familiar de la funcionalidad del paciente. Básicamente es clínico. Tenemos muchas cosas que apoyan nuestro diagnóstico, que son, por ejemplo, las evaluaciones neurocognitivas, que es un estudio que se hace, que va evaluando cada una de estas funciones mentales, la atención, la lectura, la escritura, todo eso, se va haciendo test. Y según cómo salen esos test, nos puede orientar hacia algún tipo de demencia o hacia algún tipo de síntoma psiquiátrico, como una depresión, por ejemplo. Las imágenes también nos sirven, las tomografías, la resonancia, y lo que es muy útil es un estudio que se llama PET, resonancia magnética. Ajá. Que es un estudio funcional del cerebro, ¿sí? Eso se administra glucosa marcada. Sí. Y entonces ahí vemos qué zonas del cerebro, la glucemia, el azúcar es como la nafta del cerebro, ¿sí? Entonces las zonas que no están funcionando bien consumen menos azúcar, ¿sí? Claro. Entonces eso nosotros lo podemos ver. Cuando hay hipofunción de tal o cual zona del cerebro, vemos que esa zona no está funcionando, no está cumpliendo bien con su trabajo, digamos, porque está consumiendo menos. Por último, Inés, tratamiento muy en general, porque hay muchas demencias, diferentes tipos de enfermedades que tienen que ver con la memoria. Entonces, en general,
¿Qué tratamiento, si es que hay alguno, y básicamente para qué? Porque no sé si esa memoria que se perdió se puede recuperar de alguna manera. No se puede recuperar. A veces se usan algunos anticolinérgicos como el donepezilo como para demorar un poco el deterioro cognitivo que va teniendo el paciente, y también se hace el tratamiento sintomático. Por ejemplo, si esta demencia se asocia a algún trastorno psiquiátrico, algún trastorno conductual, si se asocia a agresividad, si se asocia a depresión, si se asocia a desinhibición, tratamos esos síntomas con un antipsicótico o con un antidepresivo. Claro. Y siempre cuidar mucho la parte clínica, ¿sí? El tratamiento de las enfermedades de base del paciente es fundamental. Si tiene una hipertensión, si tiene una enfermedad respiratoria, si tiene una diabetes. Eso siempre tiene que estar en equilibrio con el resto. ¿Sí? Con el resto del tratamiento neurológico o psiquiátrico que hagamos. Inés, gracias. Me encantó Gracias charlar con vos. Hermoso. Esto fue Hola Doctor. Hasta la próxima. Con más de 50 años de experiencia, ofrecemos atención médica de calidad con un equipo de especialistas comprometidos con tu bienestar. Servicio de guardia, ginecología, pediatría, cirugía, ecografía, tratamiento del dolor y mucho más. Policlínico Atuel. La respuesta en salud. La respuesta en salud.